Bueno, buenas noches, ¿cómo están todos? Gracias, profe. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Profe, gracias. Bien, gracias. Vamos a, de un momento, buscar un micrófono. Bueno, continuamos nuestra clase. Espero que todos hayan ingresado. Si hay algún compañero que no ha ingresado, ustedes me lo comunican para poder dar el ingreso. Ayer quedamos por aquí, ¿cierto? Objetivo de la centralización, ya se lo vimos. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, profe. Esto lo vimos ayer, ¿cierto? No, quedamos acá, características, bueno. Los Quedamos por las ventajas, profe. Ventajas, más adelante, ¿cierto? Por aquí, ventaja. Recordemos entonces la clase anterior, las modalidades de descentralización, que es espacial, hacia el mercado, política, administrativa. Dentro de existen tres tipos de administrativas, la cual la característica es transfiere funciones, recursos, capacidades decisorias. Desconcentración. Misma organización, unidad de mando y dirección y misma razón jurídica. Esto es, por ejemplo, la Contraloría General de la República. Es el misma razón jurídica, Contraloría General de la República, pero puede estar en el municipio de Sincelejo, en el departamento de Sucre, puede estar en el de Córdoba. Lo único que le puede diferenciar es para identificarla, ¿sí? La Contraloría General del departamento, que está en el departamento de Sucre, que funciona en Sincelejo. Pero en sí todas dependen de la misma Contraloría General. Van a tener la misma dirección, el mismo jefe, y dependen de ella. Todas las políticas que haga el Contralor General tienen que venir a todos los contralores que existen en cada una de las Contralorías nacionales.
Delegación se da una a otra organización. Muchas no le da funciones administrativas, sino que le delega funciones para que usted haga esto. Es el caso, por ejemplo, de las procuradurías provinciales también. Le delega esas funciones a veces a ciertos juzgados porque no llega hasta allá, no hay campo de la procuraduría. Devolución es la forma más avanzada de descentralización administrativa del nivel central hacia entidades territoriales autónomas. Ahí, en esa devolución, le está dando un presupuesto y le dice, usted mismo sosténgase. Es el caso, por ejemplo, de las corporaciones autónomas regionales, las CAR. Las CAR a nivel, en casi todos los departamentos existe una CAR, incluso hay departamentos que pueden tener una misma CAR que los administra porque su territorial no llega hasta allá, pero tienen que tener unos ingresos, administrar sus gastos para que sea viable, económicamente viable, sustentable. Eso busca el Estado. Y también vamos a ver que una forma de descentralización, bueno, no tanto descentralización, sino de desconcentración de funciones, es el Estado darle a los particulares esas funciones que son propias del Estado. Veíamos todo como los servicios públicos, como el mantenimiento de las carreteras cuando se las dan en concesión. Por ejemplo, lo que ustedes conocen, el peaje ahí para el peaje de Corozal, sin ser que está en Corozal. Ese es administrando esa sección de esa doble calzada, que es una vía pública, pero que está por un contrato de concesión a una empresa privada, puede ser un consorcio, que lo va a administrar y lo tiene que mantener en buenas condiciones para el servicio. Ahí el Estado, no, esa vía usted mismo cobra, usted mismo la repara. Y el Estado le hace sus veedurías, sus revisorías, que eso se lleve, que esté cumpliendo los objetivos. No como muchas quejas que se tuvieron del otro peaje que está acá en, ¿cómo se llama? Acá en Toro Viejo, que hasta ahora es que están arreglando esa vía, pero anteriormente usted pagaba en una vía que estaban deterioradas bastante, o esa vía de San Onofre al Viso, Cartagena al Viso, también cobran un peaje y la vía está bastante deteriorada. Entonces las personas exigen, porque el peaje viene siendo una tasa que es un tributo, lo vamos a ver más adelante en las clases de tributo, que usted recibe una retribución, usted paga por pasar por ahí. Y si usted paga, usted quiere exigir un buen servicio. Ventajas. Entonces estamos hablando de las ventajas de la descentralización. Voy a dar la cámara aquí para poder doblar la diapositiva. Tenemos las ventajas. Los niveles superiores se descargan de funciones y pueden concentrarse en asuntos estratégicos que son de mayor importancia. Sí, por ejemplo, ¿qué tal desde Bogotá entonces administrando los servicios generales de acá de Sincelejo? O sea, los servicios generales que trabajan en la Contraloría General de la Nación que funciona acá en Sincelejo. Mirando si hizo bien, cómo lo hizo. No, acá nombra un jefe de área, y ese se encargará de hacer esas funciones con el presupuesto asignado. Mire que ya se desprende un poco la carga. Incluso de contratar algún personal supernumerario, también lo puede hacer la Contraloría acá regional, para no estar, entonces que el Contralor General de toda la nación tiene que estar pendiente de quién contrata, no. Para eso, le delega, desconcentra esas funciones a otros funcionarios. B, mejora la toma de decisiones por la cercanía a los problemas y necesidades, que se permite dar una mejor identificación de las acciones a desarrollar. Está claro el ejemplo. Si usted puede tomar la decisión de un mantenimiento, mire, hay que hacer un mantenimiento a este equipo, al servidor de la entidad porque se va a dañar,
No que hay que mandar a pedir entonces a Bogotá, mandar que autoricen, no. Acá mismo usted maneja su presupuesto y autoriza el mantenimiento, claro, bajo todas las políticas que suplen una contratación. Pero resuelve. Se estimula la iniciativa y compromiso en cada uno de los niveles de la descentralización. Mire que ya como está descentralizado y cada quien puede tomar sus decisiones, usted se vuelve creativo y le da iniciativa. ¿Qué pueden hacer ustedes para mejorar, para que este servicio salga más rápido? Entonces cada quien aporta sus ideas y lo permite. Hay una mayor flexibilidad y oportunidad en la toma de decisiones, claro. Porque si se están viendo los problemas a diario y se cuenta con la solución inmediata, pues las decisiones serán más rápidas, oportunas. Permite mayor posibilidad de control y participación de la ciudadanía. Los ciudadanos están ahí pendientes, poniendo sus dificultades de mayor cercanía que mandar entonces una comisión e ir a Bogotá. Una comisión que tiene que ir a Bogotá, no, ya lo pueden exponer acá, y esta, si no puede ser, pues elevará la respectiva petición a Bogotá. Pero si lo puede resolver, lo resuelve en el acto. Los ciudadanos tienen una mayor prontitud y solución y participación, porque el ciudadano también participa para mejorar las cosas. Pero existen, así como hay unas ventajas, existen unos riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos? Incremento de costos administrativos de gestión y la creación de una nueva organización. Mire que es, claro, si usted tiene una sede, si no es propia, la construcción ya es mayor gasto. El inmobiliario, los equipos de cómputo, los muebles, todo. Vigilancia, servicios públicos, arrendamiento si no es propia, o sea, incrementa todo eso al tener otra unidad o otra entidad en otra región o en otro municipio. La experiencia ha demostrado la creación de nuevos impuestos desde el orden nacional, departamental, municipal y distrital. Ahí se pegó él a la 2 con la 3. La experiencia ha demostrado la creación de nuevos impuestos del orden nacional, departamental, municipal y distrital. A mayor gasto, si usted tiene mayor gasto, tiene que buscar la manera de suplir ese gasto que está teniendo. ¿Y cómo lo suple? A través de un ingreso. Entonces ahí se puede incrementar que aparezcan nuevos impuestos o que se incrementen las tarifas de los ya existentes. En el caso a nivel nacional del IVA pasó del 16 al 19. A nivel departamental se crean algunas estampillas que no existían. 3 estampillas, que recrea la 4ª. A nivel municipal sucede lo mismo, la creación de estampillas, porque ya los recursos que el municipio tiene como industria y comercio, predial, no alcanzan. ¿Por qué? Porque necesita mayores ingresos para suplir ese gasto adicional que tiene con esa otra entidad. Esos son uno de los riesgos. La devolución amenaza la estabilidad y crea incertidumbre. La devolución, en este caso, es esos problemas que usted debía resolver. O sea, esos tantos problemas, inquietudes que usted debía resolver con sus recursos, pero que no le alcanza. Entonces usted tiene que prever a la entidad mayor que le mande más recursos. Y si no se los manda, lo que usted había programado acá se le puede caer. Si usted tenía una programación de cambiar el servidor, de una capacitación al personal, pero no le llegó los recursos, pues
está en riesgo esa capacitación. Eso es una amenaza, estabiliza y crea incertidumbre. ¿Será que lo hago? ¿No lo hago? También la devolución puede incrementar la desigualdad entre regiones, entidades y personas. A uno le aportan más recursos, que a Montería le aportan más que a Sincelejo. Entonces ya viene la desigualdad, que porque allá le está mandando más, que mire que también nosotros necesitamos. Y viene entonces los resquemores, como dicen algunos tratadistas, entre los mismos funcionarios, perteneciendo a las mismas, pero diferentes regiones, diferentes departamentos. También la devolución puede limitar la eficiencia por cuanto los supuestos de modelo de elección pública no se cumplen plenamente en los países en vía de desarrollo. Lo mismo, hablamos de recursos. Si lo que usted proyectó no se cumple plenamente, usted no cumple y no va a tener esa inversión que usted quería. Si usted quería, por ejemplo, una política que quería el gobierno de nivel central a través de las oficinas del trabajo a nivel municipal acá, de incrementar el empleo, por ejemplo, de que contraten a mujeres cabeza de hogar mayores de 40 años, un ejemplo, ya eso existía, una forma de incrementar, pero si todo no se lleva como da, no soportan los recursos, no se definen bien la normatividad de las políticas, se cae. También la devolución puede estar acompañada de mayor corrupción. Se hace necesario el compromiso de perfiles profesionales comprometidos en los cargos de dirección. Mayor corrupción, a los que están manejando recursos acá, nunca falta la corrupción de que voy a incrementar esta compra, incrementame este servicio para yo quedarme con algo, o te pago la cuenta que me das si te pago la cuenta rápido, si te saco ese dinero rápido. Se presta para corrupción. Algunas siglas que podemos encontrar en algunos libros. ICN es ingresos corrientes de la nación. ET, entidades territoriales. FS, Fondo de Crédito Educativo. BPL, bienes públicos locales. GNC, Gobierno Nacional Central. SGP, que quizás ustedes lo han escuchado mucho, Sistema General de Participación, que es para la salud, educación, deporte. TFF, Teoría del Federalismo Central. SGT, Sistema General de Transferencia. FOMPET, Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales. Este solamente es para las entidades públicas territoriales. PICN-PIC, participación de los ingresos corrientes de la nación, y los ICLD, eso se escucha mucho, esos ingresos corrientes de libre destinación, que puede ser orden municipal departamental. Este va a ser una de las tareas que voy a montar ahí, ya ver que lo que quiera la va adelantando. Tienen todavía bastante tiempo para el 28. La voy a montar ahí, va a ser un foro de debate. Ustedes van a leer, es libre, hacer una lectura libre. Ustedes buscan cualquier libro, lo citan si quieren, sobre las ventajas y desventajas que ha traído la descentralización a los municipios. Ventajas y desventajas que ha traído la descentralización a los municipios. Un ejemplo, por ejemplo, es anteriormente los municipios que no son certificados, la gobernación, la nación era la que pagaba la nómina de los docentes. Hoy en día eso está en cabeza del municipio, claro está, la nación le transfiere los dineros a los municipios que son certificados o a los departamentos para que paguen los docentes. Pero acarrea que a veces muchas demandas
o muchas demandas que los docentes hacen por alguna mala actuación o una equivocación en algún cálculo, a creer que el municipio tenga que pagar millonarias sumas, siendo que la nación le dice, no, yo le mandé bien, usted fue el que no ejecutó, usted responde. Entonces le trae una carga que no tenía millonaria, porque eso es la nómina docente, es millonaria de los departamentos, todos los docentes del departamento, o todos los docentes del municipio, en este caso del municipio de Sincelejo, que es certificado, le va a traer consigo demandas que tiene que cumplir entonces el municipio con sus propios recursos. Eso, y así ustedes van a encontrar mucha lectura, por eso es libre. ¿Qué va a hacer? Usted hace su lectura en el foro, participa, yo pongo, esa va a ser la pregunta del foro y usted empieza. Pienso que la descentralización en Colombia, aquí en los municipios ha traído estos problemas y esto por esto y esto. Cito algún autor según Oscar Pérez, en su libro tal o en el artículo tal, lo cita, dice esto, lo pone entre comillas, lo si es textual, luego dice pienso, estoy de acuerdo con el autor, listo, hasta ahí llegaron. Corto, algo de unos 2 párrafos máximo. Listo, luego viene un compañero también, cada compañero hace su aporte igual, pero usted también le tiene que hacer una réplica, que es una réplica a un compañero. De pronto un compañero dice algo, te dice, bueno, no estoy de acuerdo por esto y esto, porque yo leí en el artículo tal, esto y esto. Ya puede ser, y esa es su posición. O puede decir, estoy de acuerdo con mi compañero, porque sí, leí un artículo que esto se da por esto y esto y esto. Listo, eso es una réplica. Eso es la nota, la participación suya y la réplica a su compañero le daría, o sea, cada uno valdría 12.5, le daría el 25% que sería la nota. Es decir, que usted hizo su participación, pero no hizo réplica, y en su participación sacó un 5, su participación, pero no hizo la réplica. Luego la nota 5, un 12.5 se va a la 250, y 0, su nota es de 250. O sea, una réplica se está pidiendo de un compañero. Corta, sencilla, estoy de acuerdo por esto y esto, y ya. ¿Sí quedó entendido la actividad? Profe, qué pena, profe. No le entendí muy bien. Si era amable Sí, profe. Bueno, esto lo voy a montar en el foro. Esto que está aquí en esta diapositiva, yo lo voy a montar en el foro. En el foro de la plataforma De Moodle. de la plataforma, sí, señor. Ahí ustedes han hecho foros, ¿cierto? Han hecho foros. Pues solo para pedir alguna inquietud Bueno, o algo. igual, yo este foro lo voy a poner foro, nota. Ese es cuando hay foro de consulta del tutor. Aquí va a ser igual, pero acá va a ser foro, segundo parcial 25%. Y le pongo esto ahí. Usted va a esto mismo que está ahí, se lo voy a poner en el foro. Y yo pongo a hacer una lectura sobre usted empieza. Vamos a poner, yo soy Juan. Juan empieza abriendo el foro de mi réplica, o sea, empieza a contestarme ahí, a responderme a mí. Pienso que la descentralización en los municipios ha traído la siguiente, Estoy de acuerdo, leí en el artículo, en la prensa o en el libro de Oscar Bravo, Profe, ¿sí? eso es como una investigación que vamos a hacer. Lo montamos en el foro y el compañero que quiera replicar lo que investigó lo puede hacer y uno le puede hacer igual al otro compañero. Sí, Eso es lo que está tratando de entender. correcto, pero no lo van a copiar textual, que lo van a encontrar y lo copian, lo van a hacer con sus palabras. Exactamente. Como si usted tuviera, como si yo los mandara a leer eso y en la próxima clase, bueno, vamos a hacer una mesa redonda. Vamos a colocar lo que entendimos sobre lo que leímos, lo vamos a colocar en el foro. Correcto, y si usted está de acuerdo o no está de acuerdo, usted puede tener su posición ahí. Escogemos uno de los compañeros y replicamos a la pregunta o a la respuesta que él está haciendo. Listo. Correcto, esto es lo que van a hacer y ya. De ahí no se trata de que no, que conteste mejor, no, se trata de su lectura, de su participación. No como me hicieron una vez un alumno, sí, estoy de acuerdo, Anita escribió como 3 párrafos y el otro alumno le dice, lo mismo que Anita, no. Yo digo lo mismo que Anita, no, no puede decir lo mismo que Anita,
Usted tiene que decir también lo que usted piensa. De eso se trata. Somos seres libres, pensantes. No somos iguales, cada quien tenemos diferentes opiniones. ¿Correcto? Ahora sí quedó entendido lo que van a hacer. Total, profe. Si alguna cosa entiende por el foro de consulta, pregunta. Entonces, mire, ese foro, este va a ser un foro de participación, pero por el foro de consulta, pregunta. Y con mucho gusto me escriben al WhatsApp, profe, le hicimos una pregunta en el foro de consulta para estar pendiente. Para que no utilicemos siempre el WhatsApp. Siempre el foro de consulta vaya quedando las evidencias ahí de que ustedes utilizan el foro de consulta. Profe, disculpe, ¿eso sería qué día? ¿Cómo? ¿Ese sería qué día? No, eso lo van a montar. Yo lo voy a montar desde el 16 hasta el 28. Ustedes pueden hacerlo cuando quieran. Ah, ok. Ya pueden ir leyendo. Yo esta diapositiva se las voy a montar ya hoy ahí en la plataforma. Profe, una pregunta. Sí. Lo que pasa es que yo entré un poco tarde y entré hasta esta diapositiva que está ahora mismo ahí. Y entonces, el primer parcial, ¿de qué se trata? El primer parcial va a ser de este tema que estamos viendo, de este y el tema que voy ahora que voy a seguir. O sea, del tema 1 y del tema 2, por decirlo así. ¿Y cuándo se va a hacer? Ya lo concertamos. ¿Cuándo fue que quedó la otra semana, cierto? El jueves, creo que queda para el jueves de la otra semana. ¿Fue que quedó, cierto? Vamos a Para mirar. el 18. Para el Profe, 18. el parcial lo evalúa su plataforma y es como tipo selección múltiple o cómo. Selección múltiple con única respuesta y puede ser y falso verdadero. También puede salir de falso y verdadero. Ah, ok, profe. Ese es para el 18. Y ya listo para el 28 tenemos ya la segunda nota. Ya nos faltaría tomar las notas que son unos ejercicios prácticos de el otro 25%, ¿cómo es que? De seguimiento y el otro 25% que es el examen final. Recuerde que ahora ya las notas son el 25. El primer examen 25, segundo 25. Nota de seguimiento es 25, que antes era el 30, ahora es 25. Ya cambió el reglamento. Y el examen final que es el 25. Todas ahora tienen el mismo peso porcentual. 25 por 4 dará el 100% de su nota. Ya uno las puede dividir si quiere. Ese 25 puede ser algunos docentes, puede ser un 10, 15, dar 25 si quiere, o si no, un total de un 25. En este caso, mire que yo en el foro le estoy dando la misma oportunidad ahí mismo. Usted hace su aporte y hace su réplica, ahí tiene su nota. Cada una le vale 12.5. Bueno, seguimos. ¿Alguna otra pregunta? Ahí está alguna cosa, está el foro. Pregunta. Profe, eso reemplaza, porque usted ha dicho que era un taller. Ya no es un taller, sino un foro. Vamos a hacer un foro. Me di cuenta Vale. porque en muchos talleres, porque vienen otros 2 talleres, entonces voy a Sí, quitarle. señor. Déjenme mirar aquí si está, y yo le cambié aquí para concertar. Un momento que no me deja ahora en Word. No abre esta Word. Vamos a minimizar aquí. Y vamos a minimizar lo que está por acá.
Les voy a compartir. Ahí está bien, entonces cambiamos. Mire, aquí en lo que estaba el taller ya le puse un foro de debate, tema de centralización en los municipios, para el 28. Lo demás sí queda el taller de consulta que queda, el taller de y el último taller que está dividido en dos partes, el taller que vale 3 puntos y el examen de ese taller que vale 2 puntos. Y a veces quedamos la parte 1 para el 16 de abril la entrega, la parte 2 para el 17 de abril, que ya nosotros terminamos clase ¿cuándo? Recuerden que en Semana Santa no va a haber clase. Nosotros estamos terminando el 15. El 15. El 15. Sería para terminar esos talleres. Ahí vemos, si vemos que de pronto necesitan más tiempecito y yo se los puedo dar, cambiamos un poquito la fecha aquí. Por eso les decía que necesito un representante para que me firme. Lo van pensando y en el transcurso de la próxima semana ya le mando para que me firme este acuerdo. Y por eso lo ya firmado, ese representante se lo puede enviar a los demás compañeros o lo publica en el grupo de WhatsApp. Correcto, para que todos lo tengan. ¿Dónde está ese grupo de WhatsApp que yo no tengo? Ustedes están en el grupo, bueno, nosotros mandamos un link a su correo. Usted el correo que no le ingresó es este grupo. Voy a copiarle ahí aquí en la plataforma, ahí en el chat le voy a copiar vínculo para que usted se pueda unir. Copiamos el enlace. Es para unirse al grupo de WhatsApp. Ya una compañera lo había enviado también por ahí. ¿Ya lo vio? Sí, profe, ya lo vi. Bueno, por ahí se puede. Por ahí se puede unir perfectamente. Listo, entonces les decía que esta diapositiva, mire que se llama tema 1, el estado de ese es el examen del tema 1 y de esta siguiente diapositiva que se llama tema 2. Tema 1 y tema 2. ¿Qué vamos a tratar en este tema 2 en el día de hoy? Vamos a tratar sobre los orígenes y regulación de la contabilidad pública en Colombia y la evolución de la contabilidad pública en Colombia. Miren que es un tema que aquí se toca un poco, pero que lo vamos a profundizar en contabilidad y presupuesto público 2, donde ya interiorizamos más en las políticas contables, hacemos unos ejercicios más complejos. Aquí le tengo un ejercicio, pero menos complejo, van a ser unos ejercicios sencillos, guiados. Ya en contabilidad y presupuesto público 2, unos ejercicios un poquito más complejos donde ustedes son los que lo tienen que resolver. Acá de pronto yo les voy a facilitar las retenciones, todo eso, pero ya ustedes son los que tienen que pensar sobre qué retenciones les debe aplicar al momento que le van a cancelar un contrato, una cuenta, una prestación de servicio.
Definición de contabilidad pública. Este lo encontramos en el módulo. Usted puede, en el módulo, pero usted puede encontrar muchas definiciones de contabilidad pública. Dice que es el registro histórico del resultado de la ejecución de los planes, programas y proyectos que realizan las entidades del Estado. Vamos a ir por partecita. Cuando hablamos de la ejecución de los planes, mire, el registro histórico de los planes, esos planes y programas y proyectos los realiza el Estado a través del presupuesto público. Una parte del presupuesto y una parte es la contabilidad. Esos movimientos que se dan presupuestales afectan la contabilidad. Por ejemplo, un gasto, una construcción de una vía, esos son unos programas públicos, un proyecto de construcción de vía que a medida que se van ejecutando se van registrando contablemente. Coma, seguimos la otra partecita, que permiten verificar los bienes, derechos y obligaciones acumulados en el tiempo. Permite verificar los bienes y derechos, permite verificar si yo estoy haciendo una vía o un edificio, ahí me va a quedar ese edificio, esa vía de uso público, o ese parque, ese puente. Tenemos unos derechos, de pronto unas cuentas por cobrar, unos derechos sobre esos bienes, los poseemos, pero así también unas obligaciones, unos pasivos, que tenemos que suplir, unos pasivos que tenemos, bien sea con proveedores, con empleados, con la misma, con otras entidades públicas, con otras entidades públicas del Estado o entidades privadas, con la banca, sea nacional y si es a nivel nacional, con la banca internacional. Coma. Acumulados en el tiempo, claro, porque la contabilidad registra en el tiempo, mientras que el presupuesto, la vigencia es de un año, que vamos a ver las ventajas. El presupuesto arranca del 1 de enero y se culmina el 31 de diciembre y ya se cerró. Mientras que la contabilidad, que tiene el mismo periodo, 1 de enero, 31, no se cierra porque van a quedar unos datos históricos plasmados en unas cuentas contables, que son los saldos que van a pasar al siguiente periodo, a la siguiente vigencia. Así como el patrimonio público, que por ser de toda la comunidad, requiere de un estricto control por parte de la sociedad y de los entes controladores del Estado. Mire, importante. Estamos aquí registrando, velando todas esas obligaciones porque es un patrimonio. Activo menos pasivo da el patrimonio, ¿cierto? Activo menos pasivo es igual a patrimonio. Pasivo más patrimonio es igual al activo, la ecuación contable. Ese patrimonio, esas calles, esos parques, esos colegios son de toda la comunidad. Que lo administre en su momento un presidente, un gobernador, un alcalde, un rector de universidad, un rector de colegio, o un director de la DIAN, un director de la contaduría como tal, es una cosa, pero los bienes todos son del Estado, son públicos. Y el beneficio que deben tener siempre es prestar un beneficio a la sociedad. Y por eso tiene que haber unos controles ahí donde están, tanto la misma sociedad tiene que controlar que los bienes no sean despilfarrados, que tomen otra destinación, como otras entidades encargadas para eso de control, como son las contralorías, se encarguen de velar que esos recursos que están se inviertan en para lo que se fueron creados. Si fue para la construcción de una cancha deportiva, sea para la construcción de una cancha deportiva. Y no se desvíen como ha sucedido, ustedes han visto en los noticieros, en la prensa, por la radio, que muchos, pero muchos alcaldes han sido privados de la libertad. Han quedado presos. ¿Por qué? Porque no pueden demostrar qué pasó con esos dineros. Entonces los acusan por apropiación, por destino indebido de los bienes y por enriquecimiento ilícito a través de bienes del Estado. Y van presos. Ustedes eso lo han escuchado. De pronto algunos lo han vivido en carne propia de algún familiar, no se sabe, que ha tenido malos manejos y
a veces también por engaño, a veces gente que pasa por inocente, que se pone a firmar, le pone, no, que yo te doy esto y tú apareces aquí como gerente de esta empresa y orgulloso porque sí soy el gerente. Resulta que cuando todo sale mal, ¿quién es el responsable? El gerente, ¿cierto? El gerente, y el gerente paga, y la persona después no tenía ni idea de lo que verdaderamente estaba sucediendo en la empresa. Así que tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido, porque a veces sí hay inocentes que tienen que pagar las actuaciones de otras personas. La contabilidad pública tiene unos objetivos, principios y unas normas técnicas. Dentro de los objetivos de la información contable pública tenemos la gestión pública, gestionar para que se den los recursos, para que se den las obras. El control público, controlar. La divulgación y cultura en términos confiables, relevantes y comprensibles. Divulgación de los hechos económicos que están pasando en la entidad. Cultura de esos, cultura de, por ejemplo, de traer soportes. Es una cultura contable que dice, si usted va a unos viáticos, traiga los soportes, la factura, los pasajes aéreos, legalice su situación. De eso estamos hablando. Los principios de contabilidad pública son, entre los principios tenemos gestión continuada, gestionar, para que se siempre gestionar, no importa que ya el proyecto se dio, viene otro proyecto y seguir gestionando. Registro de toda la información, ¿a través de qué? De los planes de cuenta que la misma Contaduría General de la Nación ha implementado para cada una de las entidades territoriales de la Nación. El principio de devengo o causación. Todo se hace por causación, así como en empresas privadas causamos. Solo existe algo, y los aclaro de ahora porque lo vamos a ver más adelante, que la Nación, como los recursos de la Nación, tiene un sistema híbrido. No todas las entidades, nada más la Nación. ¿Cómo es ese sistema? Al manejar recursos de la Nación, como regalías, SGP, y son del orden nacional, cualquier entidad, causa la obligación, pero no causa las retenciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de entidades del nivel nacional, entonces esas retenciones que le hace por Retefuente, por ICA, por estampillas que tenga cada entidad, si las hay, se causa en el momento cuando se vaya a pagar, en el momento del pago. No antes, no en la causación, sino en el momento. O sea que en la causación, cuando usted registra ese registro de esa causación, no registra las cuentas para la Nación. Estamos hablando de la Nación, que conllevaría las retenciones que aplicó, solamente cuando pague. ¿Por qué? Ellos evitando, como es dinero del mismo bolsillo para otro bolsillo, evitando sanciones, porque si yo no le pago a usted, y si le causa ahora en este mes, y por aquí motivo se atrasa ese dinero, yo no puedo pagar la DIAN, y que no pagarla me genera una sanción. Perdón, evitando esas sanciones. Principio de asociación, principio de medición, medir, hay que medir. La medición puede ser la medición en el momento, o sea, medición o medición posterior, medición a precios de mercado, la prudencia
prudencia en los registros, en las actuaciones, el periodo contable, que va del 1 de enero al 31 de diciembre. La revelación, la forma de revelar la información financiera a través de los estados financieros de la entidad, las notas a los estados financieros. La no compensación y hechos posteriores al cierre. No compensación de algunas partidas que se refiere a partidas ya contables, porque hay unas compensaciones que se dan a nivel de impuestos y que afectan la contabilidad. Esa no compensación es que usted tenga en bancos, por decir algo, tenga un mal registro de banco de 200.000 pesos y por acá en unos pasivos tiene ese mismo registro que por error registró por 200.000 pesos. Entonces voy a compensar ese cruce. Un cruce con compensación de este activo con este pasivo. No. Tienen que identificar qué es lo que está pasando y buscar cómo llegó ese pasivo ya, cómo llegó ese activo. Y si es un activo, de pronto entonces estaba a débito, acreditarlo y llevar un gasto. Mire que se está haciendo diferente. Y explicar por qué con la nota. Y en el pasivo, que está a crédito, lo debito y lo llevo a un ingreso. Mire que ahí se da el efecto contrario y se anula. Pero existe una compensación que me los voy a adelantar un poquito, que se puede dar en los impuestos. Usted prestó un servicio, le deben 10 millones, pero usted tiene que pagar por impuesto predial 9 millones. Entonces usted sí solicita que de esos 10 millones que le deben, le paguen 9 millones a su predial. Y el resto lo cancelará usted. Eso es una manera de compensar impuestos. Hechos posteriores al cierre. Después que se haya cerrado, sea un mes o el periodo contable anterior, por ejemplo, ya estamos en 2021, y aparece alguien con una factura del 2020, que mira que se me quedó. Sí, ven, yo te la registro en diciembre. No, ya eso está cerrado. Si estamos en diciembre, con mucho gusto se lo registro. Pero mire que ya estamos casi a mediados de marzo. Ya ese cierre pasó. ¿Qué tengo que hacer? Registrarla en el momento, reconocerla ahora. Y poner la nota. Fue una factura que el señor no incluyó, se está reconociendo ahora. No tenía disponibilidad, no entregó todo el contrato como debió ser. Tenía que entregar 100 artículos, solamente entregó 50 y por eso no pudo facturar. Y ahora sí se lo están recibiendo, pues ya hace la nota para que lo justifica y pueda cancelarlo. Entre las normas técnicas de contabilidad pública comprenden, recuerden que hablamos de principios, de objetivos, principios y normas técnicas. Entre esas normas técnicas se comprende el conjunto de parámetros y criterios que precisan y delimitan el proceso contable a través del catálogo general de cuentas. Necesita ese conjunto de parámetros y criterios para todo ese proceso contable. ¿Quién lo rige? El catálogo general de cuentas que va a tener cada una de las entidades. Actualmente están 4 catálogos públicos, que eso era una crítica que tenía, porque no era uno. Eso de acuerdo a la entidad, porque existen entidades así como las NIP en el sector privado, existen entidades que son del grupo 1, acá también existen entidades públicas del grupo 1 que cotizan en bolsa, captan dinero al público, como el Banco Agrario, ejemplo, es público y está captando dinero del público. El catálogo porque nos va a servir para el registro de la información financiera. ¿Cuáles son los impactos de las NIT-SP? Aquí ya les hago, siempre digo, después van a profundizar, pero las NIT para el sector público son denominadas NIT-SP. NIT para el sector público, SP es sector público. Así como la empresa privada, las NIT se adoptaron, se tomaron la forma de revelación de los activos, de los pasivos, del patrimonio, una serie de
de guías para la correcta aplicación de las normas internacionales, cómo debe ser usted la depreciación, el deterioro. Antes esos términos no eran de deterioro, no existían. Ya con las normas internacionales se habla de deterioro de cartera, deterioro de la propiedad, planta y equipo, independiente de la depreciación. Vamos a ver que el deterioro es la pérdida de algo, pero por factores externos o internos de la empresa. Como la cartera, una cartera irrecuperable, hay que irla deteriorando porque no se va a recuperar todo. La cartera en el sentido de impuestos municipales, industria y comercio. A nivel departamental, impuestos al cigarrillo, al consumo de cerveza, y a nivel nacional los impuestos de renta, los impuestos de IVA, de impuestos de la emergencia económica del 4 por 1000. Esos impactos van a tener unos escenarios, características, dimensiones, sentido. El impacto de las NIC genera un diversos escenarios más allá del simple conocimiento de un estándar contable. O sea que mira, aquí se van a dar otros escenarios. Dentro de esos impactos operativos tenemos el financiero y económico, el régimen de contabilidad contable local, las tecnologías de la información ERP. ERP es la forma de que son unos convertidores que la información que está acá la pueden convertir a otros idiomas, a otras monedas para que la persona pueda ver fácilmente la inversión que está haciendo. Controles, muchos controles, procesos y procedimientos y competencias del personal, o sea que traen muchas cosas, capacitación al personal. Tenemos que adaptarnos, no que yo sé la contraria, entonces se puede ir o capacitarse, adaptarse. Es un proceso de adaptación. Organismos de la normalización y regulación. Tenemos unos organismos que son los nacionales y los internacionales. Dentro de los internacionales está la IFAC, que va a desarrollar las NIT para el sector público, las NISP, y la ISB, que está desarrollando las NIT y NIF para el sector privado, en los diferentes grupos. Esa IFAC, a su vez, está con el gobierno, hace acercamientos con el gobierno, y el gobierno a través de una entidad que es nacional, que se llama la Contaduría General de la Nación, CGN, Contaduría General de la Nación, y el RCP, Régimen de Contabilidad Pública aplicable, va a estar enlazado con los gobiernos para ese hecho. Luego viene la ISB, que también está en empresas públicas y empresas del sector privado. Aquí en esta ISB va a tener contacto con el secretario de Hacienda, con la Secretaría de Hacienda, o sea, con el Ministerio de Comercio, con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el Comité Técnico Contable que está en la Junta Central de Contadores. Es decir, mire que va a tener diferentes acercamientos y van a ser opiniones transversales, o sea que van a estar comparando los resultados que se lleve. Por eso trabajaron en común acuerdo para llevar a cabo todo lo que se refiere al proceso de las NIT para el sector público, que arrancó en el 2018 para algunas entidades, otras ya había arrancado en el 2016. El ámbito de la contabilidad pública. Están las ramas del poder público, ya lo hemos visto, la legislativa, ejecutiva y judicial. Esa ejecutiva del orden nacional para el sector central, el sector descentralizado de las empresas, y del orden territorial, el sector central
sector descentralizado de las empresas de ese sector. Los órganos autónomos como el Banco de la República, las CAR, la Comisión Nacional de Televisión, la Comisión Nacional de Servicio Civil, órganos de control, Ministerio Público, que son la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, las Defensorías del Pueblo y las personerías distritales y municipales. La Contraloría General de la República, la Contraloría Territorial y la Auditoría General, que va a auditar a las Contralorías nacionales, departamentales y municipales. La organización electoral, vamos a encontrar el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo. Esa hace parte de acá del Ministerio Público. Acá solamente encontramos el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y las registradurías territoriales, que existen en casi todos los municipios. Existe un registrador. Una evolución de la contabilidad pública, se puede decir como contabilidad, porque en realidad la contabilidad pública nace de la Constitución cuando crean el cargo y de la ley 298 de 1996. Dentro de esa evolución histórica arrancamos de 1819, en el siglo XIX. Se decreta la pena de muerte para quienes roben dinero del Estado. Mira que era una pena enseguida y tenía que cumplirse. Quien cometiera abusos con el Estado, peculado, y se le demostrara, automáticamente era fusilado. Lo fusilaban. Lo condenaban a muerte. En 1886, siglo XIX todavía, se crea el Tribunal Superior de Cuentas, que es un tribunal ya que va a dirimir, está vigilando sobre los entes y propiedades del Estado. En 1923 se crea la Contraloría General de la República. Esa Contraloría en sus primeros inicios iba a llevar todo lo referente a las cuentas y presupuesto del Estado, préstamos, etc. Hoy en día ya tiene facilidades de pago y disminuye esa carga y no tiene usted que estar, esa Contraloría, estar inmersa en todo el municipio, sino que a cada quien le asignan una actividad. Por ejemplo, solamente las nacionales va a auditar el Sistema General de Participación y las territoriales ya van a auditar ya a los entes territoriales municipales como municipios o una Contraloría departamental a los departamentos. En 1968 se intenta separar la contabilidad del control, no una contabilidad como tal, era un registro más bien que llevaban las contralorías, porque llevaba un registro anual que aparecía desde el 1 de enero de un año hasta el 31 del otro, pero hasta ahí ya moría, arrancaba nuevamente con el otro y no quedaba algo histórico. En 1991 se crea el cargo de Contador General de la República. Ese cargo, ¿dónde lo crea? Lo crea el artículo 354 de la Constitución Nacional de esa época. Ese artículo es el que crea ese cargo. Vamos a ponerlo aquí, por aquí. Artículo 354 de la Constitución Nacional. Tiene la creación de ese cargo de contador. En 1996
se crea la Contaduría General de la Nación como un ente ya independiente. Hoy en día es una unidad administrativa del Estado, una UAE, Unidad Administrativa del Estado. La ley 298. ...96. Existe un proceso de armonización de la contabilidad. Desde que se desarrolló, de los primeros inicios que se crea hasta la fecha, creando la facultad. ¿Para qué esa armonización? Facultad que le asigna la Constitución Política en la Ley 298 de 96 al Contador General de la Nación. Mire que se lo deja en cabeza de un Contador General de la Nación que fue creado en el artículo 354 de la Constitución. ¿En el qué? En el 91. ¿Cierto? Y solo hasta el 96 crearon ya la primera oficina para llevar la contabilidad del Estado. Hay diferentes contextos, diferentes opiniones, coincidencia en aspectos fundamentales, aspectos sobre, por ejemplo, depreciaciones, deterioro, manejo de activos, registro, desarrollo internacional no aplicable. A eso se da más que todo para la nación, que se proyecta a desarrollarse a nivel internacional. Desarrollo nacional no considerado en los estándares. También apunta eso con los programas de gobierno que existen, le van indicando eso para que ese desarrollo nacional conserve la misma política de los estándares. Dificultad en la interpretación y aplicación de algunos criterios. ¿Sí? De pronto lanzan una normatividad a través de una circular, pero no se entiende fácilmente qué es lo que quieren, lo que solicitan. Hay diferencia de estructura normativa, ¿cierto? Va a haber criterio para el reconocimiento de los hechos económicos, criterio en la medición de la construcción también, inversiones en asociadas, capitalización de los costos de endeudamiento. A ver, los intereses después se van a llevar también a mayor capital. Mirar cuál es el costo que estoy haciendo. Depreciación por componentes de propiedad, planta y equipo. Un componente, por ejemplo, un edificio y tiene 2 ascensores. El edificio como tal tiene un valor y los ascensores tienen otro. El componente adicional son los ascensores. Negocios conjuntos, pueden asociar un municipio para prestar un negocio conjunto. Activos intangibles, activos que no se pueden palpar. Y hechos posteriores al cierre. Cualquier hecho posterior al cierre hay que dejarlo plasmado en una nota y registrarlo en esa nota para que quede plasmado lo que está haciendo. Otro desarrollo normativo, recursos naturales no renovables. El control de los recursos no renovables como el petróleo, el oro. Operaciones de crédito público. Son las operaciones que se dan para los préstamos de las entidades públicas. Ya la nación sí invierte en que apruebe un préstamo a Estados Unidos en dólares. Eso es millonario. Pasivo pensional. Decíamos que se registra ese pasivo, ese registro de las operaciones con pensiones. Proceso judicial es lo mismo. Recursos de la salud. ¿Para qué? Para el sector salud.
Gasto público social, ahí dicen canchas deportivas, seguridad, muchas cosas que cuenta de presupuesto y tesorería, ya estas cuentas de presupuesto y tesorería no van. No van. El régimen de contabilidad pública o RCP contiene el Plan General de Contabilidad Pública, Manual de Procedimiento y la Doctrina Contable Pública. Ese Plan General de Contabilidad Pública, el mapa conceptual, estructura y descripción de la clase. Y en Manual de Procedimiento tenemos Catálogo General de Cuentas, Procedimientos e Instrucciones. Para obtener el Manual de Procedimiento y tener la Doctrina Contable Pública. Estamos terminando. Permítame un momento, por favor. Bueno, terminando la clase de hoy, las diapositivas todavía no. Las normas internacionales de contabilidad del sector público, las NIF-SP. Yo decía que son las normas internacionales públicas del sector, las SAT, son emitidas por la Federación LIFEPAC a través de ese sector PSC. Los ICSAT han tomado como fuente internacional las IAS expedidas por el comité IAC, hoy en día la IASB. Las normas internacionales de contabilidad del sector público, las NIF-SP, son desarrolladas por el Consejo de Normas Técnicas de Contabilidad Pública, las IASP. Y las NIF-SP establecen los requerimientos para la información financiera de los gobiernos y otras entidades del sector público. O sea, ya es toda entidad pública tiene que utilizar las NIF-SP. Toda entidad pública. Tenemos ese escenario contable internacional. Los estándares internacionales de las NIF y las IFRS, como encuentran en algunos libros. Está la IASB contabilidad. ¿Me están escuchando, sí? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, tenemos ese escenario contable internacional. La IFAT, que va a estar las auditorías, las NIAS,
la ISB, la contabilidad financiera, que son los IFRS, la IFAD, que se encarga también de la educación contable a través de las IES, la educación contable de las universidades, la auditoría interna, las IIA, auditorías internas, los OD de gobierno cooperativo, los códigos. Saben que la Colombia recientemente entró a ese acuerdo de la OCDE a nivel internacional. Y tenemos acá ya abajito la contabilidad pública, las NIT-SP, está por la IFAC. También está el Código de Ética Profesional de la IFAC. Y miren que también hay una parte que es la parte de la contabilidad pública, que son las NIT-SP, NIT para el sector público. Dentro de las actividades que está desarrollando el gobierno a través de la Contraloría General de la Nación, intervinieron otras entidades del orden nacional para poder llevar a cabo todo eso. De las NIT-SP del gobierno, se puede hacer un comparativo con las NIT o NIF de las empresas del sector privado. Ese comparativo acá de las NIT para el sector público de gobierno está en un estudio, está en la 25, que es beneficio de los empleados, que es todo lo que tiene que ver con la nómina, beneficios post-empleo, todo lo que tiene que ver con pensionados de la entidad, el deterioro de los activos, el deterioro, por ejemplo, la cartera, estamos cobrando predial, pero aparte de la provisión, se calcula el deterioro para saber qué parte vamos a llevar al gasto. Agricultura, de los pasivos biológicos, activos biológicos, perdón, de la presentación del estado financiero, del conocimiento, medición, revelación, los intangibles. Para el sector privado, la profundización en el estudio de las NIF, mesas de trabajo con la del sector esta que regula la superintendencia. Esa SSPD es Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Miren que ahí tuvieron algunas reuniones con esta entidad, reuniones a otras empresas y visitas, convenios con la Universidad Nacional, importante en para el caso de las NIF para el sector privado, asistencia técnica de la Banca Mundial, porque la Banca Mundial la mayoría tiene préstamos. Colombia está endeudado bastante con la Banca Mundial y esas sus apariciones también, no puedo decir manipulando, sino direccionando para que puedan tener ellos el pago de ese capital, de esos recursos, las otras empresas. Definición de las políticas contables, la reducción de texto, coordinación del comité técnico científico y los ministros, modificación al régimen de contabilidad pública y expedición del régimen RSP armonizado. Criterios para incorporar los modelos. Reconocimiento. Existen varios criterios. Un reconocimiento de los componentes financieros de las cuentas por cobrar y por pagar cuando se presentan plazos superiores a los normales. Es decir, que tengo que hacer un reconocimiento adicional de forma financiera, o sea, aplicar lo que se llama la medición posterior, aplicándole la TIR, el porcentaje que tiene para que me dé el mismo valor, solo que sin intereses, pero yo sí los tengo que calcular. Las cantidades de cobertura, que cubran toda la parte que se necesita. La capitalización del desmantelamiento
sustitución y componentes de inspección de la propiedad, planta y equipo, deterioro del valor de los activos, por deterioro, ya no son, puede que tenga una vida útil de 10 años, pero se deterioró con anticipación por la salinidad, por peso o algo. Los arrendamientos de bienes, muebles e inmuebles, el arrendamiento, los activos corrientes mantenidos para la venta, activos biológicos, la exploración y evaluación de los recursos minerales, precisar los criterios de reconocimiento de provisiones, contratos de construcción y la presentación de los estados financieros. Temas de estudio: instrumentos financieros compuestos, valor razonable, obligatoriedad en la consolidación. Hay que consolidar, así como ustedes de pronto algunos han visto esa asignatura, consolidación de estado financiero. Usted tiene que tener la matriz subordinada. Aquí todas las entidades públicas son consolidadas. Valor razonable es cuando el valor puede ser que se registre en el momento. Por ejemplo, la cartera, si la paga en menos de 3 años, el valor razonable puede ser de 30.000 pesos. Pero si ya no la paga en su debido tiempo, ya pasa a ser una medición posterior. Combinación de negocios. Los negocios conjuntos que se fusionan creando otra entidad para prestar un servicio, en caso de los consorcios. Un consorcio, una unión temporal, son 2 más personas que se reúnen a aprobar un consorcio para ejecutarlo. Tratamiento contable contable de las subvenciones del gobierno. Las subvenciones vienen siendo donaciones, tanto que recibe el gobierno como las que entrega. Beneficio a los empleados de largo plazo y plan de beneficio por retiro. A largo plazo ya son los empleados que ya están cumpliendo 62, y si no estaban afiliados le toca a la entidad correr con esa nómina hasta que la persona fallezca. Tratamiento contable en las subvenciones. Se registra el que recibe, la lleva al activo, y nosotros la tenemos que llevar a un pasivo. Beneficio de los empleados a largo plazo y plan de beneficio de retiro. Los empleados a largo plazo, ¿qué incentivo le dan? Modificación al catálogo general de cuentas, totalmente fue modificado. Alcance de revelaciones. ¿Qué revelaciones se pueden dar? ¿Qué alcance? Revelación de la información financiera, dando el alcance a los criterios por la entidad. Sistema integrado. Cuando hablamos del sistema integrado, hablamos del presupuesto, contabilidad, la auditoría. Hoy en día sería también tesorería que realiza el pago. Vamos a tener un sistema integrado. Vamos a ver unas diferencias entre contabilidad pública y contabilidad privada. Antes de poner la diapositiva, quisiera escucharlo, alguno de ustedes. Vamos a ver que me diga aquí, Sami Otero. Sami. Profe. Dígame cualquiera, una diferencia. Estamos ahí, no importa que no la haya leído. Que usted vea lo que usted vea, una diferencia entre la contabilidad pública y la privada. Cualquiera, dígame una diferencia. Nunca profe.
Mm. Ay, profe, me cogió fuera de base, profe. A ver, ¿quién le ayuda a Sammy? ¿Quién le ayuda? Mario. Profe, ¿Sí? Grace, le quiere ayudar, a ver. se dice que la contabilidad pública es aquella que le presta el servicio a la comunidad. Ujú. Y la privada es más que todo para las empresas de lucro. Correcto, perfecto. Mire que sí hay una diferencia importante a eso es. Eso es una de las tantas diferencias. La contabilidad pública y la contabilidad privada. Mire lo que digo, compañero. Esto ha encaminado a toda la contabilidad pública a los entes públicos, mientras que la contabilidad privada, como su nombre lo dice, y valga la redundancia, va para el ente privado. La contabilidad financiera, económica, social y ambiental. Mira, acá se maneja la contabilidad financiera, económica, social y ambiental, así son los nombres de los catálogos, de registro. Mientras que en la privada va a tener la contabilidad financiera y de gestión, para saber cómo está el representante. El interés es comunitario. El interés acá es comunitario, mientras que en la privada el interés es particular. Aquí le interesa a los socios solamente, ¿cierto? A los dueños, que todo vaya bien. Gestión socioeconómico. Va a haber una gestión en lo social y lo económico para reducir un poco los costos. Acá es de interés particular. Va a obtener en la privada, quiere tener rentabilidad financiera, quiere siempre tener rentabilidad. Control, valoración de bienes de beneficio público, histórico y culturales. Aquí está control y conservación de eso. Beneficios económicos y monetarios. Ya los beneficios económicos puede ser post-empleo, después del empleo, una pensión, una ayuda. Porque si no hace eso, le toca estar pidiendo por ahí, haciendo su propio negocio. Y a usted viejo no estamos para eso, o cuando estemos viejos no vamos a estar para tanto negocio, no vivir una vida más tranquila, más plena. Beneficios socioeconómicos y monetarios. Acá solamente va a dar beneficios monetarios. La propiedad es comunitaria. La propiedad individual y de capital. Intereses fiscales de producción, ingresos, gastos, operaciones, consumo, inversión, control fiscal. Ese control fiscal va dependiendo del presupuesto o utilización de las cuentas cero. Antes de que existiera todo este andamiaje de la contabilidad pública, no se consolidaba la información para conocer el patrimonio de la nación. O sea, recuerden que aparentemente era un registro contable, pero era un registro nada más. No había esos datos históricos. Mientras que acá ahora se clasifica la información por nivel, sector, para establecer el patrimonio de la nación. O sea, acá estamos clasificando ahora ya por niveles y sectores, pisos, auditorios, lo que corresponde. Al no haber información, no existía
adecuada toma de decisiones, claro. Con una información clasificada se realiza una adecuada toma de decisiones. Si no la hay, no puede tomar decisiones acertadas. Vamos a hablar del Estado colombiano, que está compuesto por 32 departamentos, 31 departamentos que son de continente y un departamento que es insular, que es San Andrés, Gila y Providencia. Y sin embargo estamos viendo que dentro de esos mismos municipios van a seguir otras entidades que van a participar. Existen más de 1.203 municipios. Dentro de esos municipios, les decía anteriormente, pueden existir otras entidades como un consejo, una contraloría que es también municipal. También va a tener, por ejemplo, un instituto del deporte a nivel aquí en Sucre, el Intersucre de la gobernación, o a nivel local el INDER, a nivel municipal en Sincelejo. Así, entre todo eso, hay más de 3.700 entidades públicas que conforman el gran Estado colombiano. Bueno, vamos a dejarlos hasta ahí para no cansarlos tanto. Nos vemos mañana, el martes, Dios mediante. Y por favor, antes de salir, colocan presentes dos puntos y colocan su nombre. Entonces nos vemos mañana, que descansen. ¿Tienen alguna pregunta? Nos vemos el martes, que descansen. Profe, ¿qué digo, profe? Antes de salir, ¿Qué fue lo que dio usted lo último, profe? Sí. Antes de salir, colocan presente, 2 puntos y el nombre completo. Por aquí, por el chat del grupo. Está Luito. Hasta luego, profe. Chao, profe. Hasta luego. Que tengan Hasta buena luego. Chao. noche. Lo mismo, que descansen.